Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 106 y para no hacer tan larga la intro les quiero adelantar algunas cosas que van a ocurrir en este mes de abril. De hecho que ya empezó el 1 de abril con, un producto que les preparé, un mini manual de cannabis medicinal que está disponible en Tefri para todos nuestros seguidores en Tefri. Seguro ya lo vieron. Y si todavía no son seguidores nuestros en Tefri, vayan a suscribirse, vayan a apoyar este podcast que ahí tenemos nuestro mini manual de cannabis medicinal en Paraguay. Y también en este mes de abril, del 20 al 23, de hecho, vamos a llevar a cabo el Cannabis en Paraguay Summit 420 edición 2026. Vamos a estar tirando más detalles en redes sociales. También les invito a suscribirse a este podcast porque acá vamos a ir tirando también algunas novedades y le vamos a ir adelantando en Instagram, en TikTok y en el grupo de Facebook y en el grupo de la comunidad también. Así que estén atentos que vamos a tener la participación de expertos nacionales y también expertos internacionales en distintas áreas de lo que es el cannabis, no solo medicinal, también toda la parte de cáñamo y el uso veterinario también estamos cerrando para que tengamos un ponente internacional, un referente del área de el cannabis para uso veterinario también. Y otras sorpresas, así que no les voy a estar spoilando el día de hoy. Les invito nada más a que se suscriban acá al podcast, que nos sigan en las redes sociales también acá y en Tefri, obviamente. Así que antes de hablar y preguntarle ya a nuestros invitados del día de hoy, me toca presentarlos. Tengo acá conmigo a Karina Bertis, directora de la revista Opción Médica, una organización uruguaya que lleva 17 años difundiendo conocimiento en el sector salud. Karina es la arquitecta del Congreso Uruguayo de Cannabis Medicinal que arranca el 9 de abril de este año, o sea, la semana que viene. Y este año llega a su quinta edición el Congreso Uruguayo de Cannabis Medicinal. Y tengo también conmigo al doctor Gustavo Tamosiunas, docente asociado del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina del UDELAR, cardiólogo clínico y nuclear, catedrático de farmacovigilancia también. Viene trabajando con el cannabis medicinal desde el 2013, cuando publicó una de las primeras sistematizaciones académicas del tema en Uruguay. Vamos a hablar de ciencia, de cómo se prescribe en la realidad, de qué dicen los datos, de por qué los pacientes saben antes que los médicos y de este congreso que les recomiendo en serio a todos los profesionales de la salud que nos escuchan. Así que para empezar, bienvenidos, doctor Tamosiunas, Karina Bertis, a Cannabis en Paraguay. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y para empezar con las preguntas, vamos primero con Karina y el motivo por el cual estamos hoy en este episodio. ¿Cómo nace el Congreso Uruguayo de Cannabis Medicinal? Bueno, el Congreso de Cannabis Medicinal nace hace 5 años con el objetivo de aportar conocimiento, que es un poco lo que hace Opción Médica. Y bueno, y de allí que ya van 5 años seguidos que hemos mantenido este congreso. ¿Ya existían en ese entonces eventos o espacios similares o tuvieron que empezar todo de cero? No, 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 no existía. Por eso es el primer Congreso Uruguayo de Cannabis Medicinal. Bueno, esta en su quinta edición ya, no existía otro. Es un enfocado pura y exclusivamente al cannabis medicinal, ¿no? No a lo recreativo, es el único. Perfecto. Ahora quisiera preguntar al doctor Tamosiunas, ya que usted coordinó académicamente ese primer congreso, ¿qué lo convenció de involucrarse? Es decir, ¿en qué momento el cannabis medicinal pasó a ser un tema que valía la pena tomarse en serio desde la academia? Bueno, en realidad nosotros comenzamos a interiorizarnos más en el tema del cannabis medicinal a medida que fueron apareciendo algunos artículos científicos, sobre todo desde el descubrimiento de los distintos componentes del sistema endocannabinoide, pero sobre todo en nuestro país desde la legalización y legislación, y por allá por el 2013, del tema del cannabis medicinal. Más que nada, la legalización fue por el cultivo, el autocultivo, producción y venta por parte del Estado de
cannabis. Nos interesó mucho comenzar a profundizar sobre eso, sobre los aspectos medicinales, ya que cada vez había más experiencia en el mundo con relación a sus beneficios, y nos parecía importante comenzar nosotros que hacía tanto tiempo que estábamos trabajando en la cátedra de farmacología y terapéutica, eh, estudiarlo como un medicamento más, eh, a diferencia de lo que popularmente se le conoce. Así que eso fue lo que llevó a comenzar a estudiar diferentes formas de uso. Y con Karina, incluso antes de comenzar del congreso, ya empezamos a hacer el primer curso de cannabis medicinal con opción médica, que este año va a ser su sexta edición todavía. Pero bueno, Exactamente. eso es lo que comenzó a interesarnos, más que nada porque se habla mucho de cannabis o de la marihuana medicinal en su momento, hace años, pero generalmente hay pocas instancias, por suerte cada vez más, que nos instruyan y que permitan formarse a los equipos de salud sobre las características de esta planta. Principalmente, como siempre digo, sacando un poco de los fanatismos y poder, al estudiarlo como un nuevo medicamento, encontrar tanto sus beneficios como sus riesgos, sus indicaciones, eh, que las tiene como cualquier otro medicamento. En ese primer congreso que realizaron, quisiera saber si notaron alguna resistencia, por ejemplo, por parte de la comunidad médica universitaria. ¿Cómo veían los médicos de Uruguay al uso del cannabis en ese momento? Sí, hubo desde el primer congreso, eh, en realidad, la resistencia por parte de muchos colegas, incluso docentes, la vimos desde el inicio. Nosotros organizamos en el hospital universitario el primer ateneo que se hizo sobre cannabis medicinal y fue una, un impacto grande porque hubo muchos colegas que ni siquiera querían presentarse en el ateneo, este, porque todavía existía desde esa época mucha confusión en lo que es lo adulto, el uso adulto recreativo, a diferencia de lo que es el uso medicinal. Pero yendo a la pregunta que tú me hacías, de a poco esas resistencias se han ido cayendo, aunque para ser sinceros, todavía al día de hoy existe una resistencia, sobre todo en aquellos que no se han este, metido, no se han actualizado en lo que tiene que ver con el perfil de efectos que desarrolla la puesta en marcha de los preparados de cannabis medicinal. No sé qué tanto es allá en Paraguay. Creo que de a poco se van rompiendo un poco esas resistencias, pero requiere todavía mucho porque hay mucha confusión en la sociedad todavía de los beneficios y los riesgos y los distintos canales de distribución que tiene el cannabis. Más allá de que todavía tenemos el problema de las listas, ¿verdad? Que hay que seguir trabajando para que puedan salir de la lista de estupefacientes. Sí, sí, de hecho que también acá en Paraguay existe aún mucho estigma, mucho prejuicio que puede estar justamente generando esa resistencia en médicos, quizás no en todos, pero sí en una gran mayoría. De igual manera es interesante cómo también en Uruguay se ve eso, aún siendo el primer país en legalizar el uso integral, digamos, de la planta como tal. Y bueno, hablando un poco sobre su trayectoria, doctor, y sobre las investigaciones que estuvo realizando, en un artículo que publicó en el año 2025, usted junto con su equipo de trabajo tocaron el tema de la prescripción de cannabis medicinal en Uruguay. Y me llamó la atención que se menciona en ese artículo que la prescripción surge en la mayoría de los casos
por iniciativa del paciente y no del médico. ¿Qué nos dice eso sobre el estado actual de la práctica clínica en cuanto a cannabis medicinal? Sí, en realidad esto a veces lo comentamos en algunas discusiones académicas y en congresos o cursos, que a diferencia de lo que estamos acostumbrados, esto es, de cuando aparece un nuevo medicamento por parte de la industria farmacéutica, ser el profesional el que ofrece o el que explica al paciente sobre indicaciones, en fin, acá tiene como un camino inverso, es decir, la sociedad está muchas veces muy al tanto o más al tanto de los efectos, de los beneficios, este, que a veces los propios colegas. Pero más que nada, no por tanto por estar al tanto, sino por cierta resistencia a hablar en, en la consulta sobre estos temas. Ante todo, aparte, quiero recalcar que en realidad el cannabis medicinal, lo que tiene que ver con el registro para uso medicinal en nuestro país, fue aprobado principalmente bajo una indicación que es el uso de CBD para las epilepsias refractarias. Ujú. Es decir, para las otras indicaciones, como le llamamos o se conoce de usos off-label, aún no está aprobado su registro como tal. Esto no nos llama la atención porque esto ocurre con muchos de los medicamentos usados actualmente acá y en el mundo entero, que muchas veces los registros no coinciden con el uso eh, que se le hace a un medicamento. Ahora, esto también lleva, por lo tanto, a, a disminuir o a tener cierta resistencia a hablar sobre el tema, sobre todo en el uso para el dolor crónico, que es uno de los principales indicaciones o usos del cannabis. Este, y entonces, claro, al no estar en guías o no estar suficientemente bien destacado por parte de guías nacionales o incluso internacionales, aunque recién están empezando a aparecer, es por eso que lo que objetivamos en el estudio es un hecho que lo vemos cotidianamente. Es más, el paciente, cuando se anima en la consulta a hablar de esto, pues solicita, o más que nada que solicita, que pregunta a ver si es posible reducir el uso de otros medicamentos analgésicos clásicos eh, y qué opinamos con respecto a iniciar una terapia odontal. Es tal cual un hecho de la realidad que estamos viendo. ¿Qué significa entonces eso de que, por ejemplo, los pacientes saben más que los médicos? Como ya mencionaron, muchas veces puede que el médico tenga esa resistencia y no se capacita o no se actualiza. ¿Qué Se significa eso? interesan. Está interesado en su salud en este momento. Ya de hace un tiempo hay todo un movimiento que me parece muy bueno y es del empoderamiento de la salud, de su propia salud por parte del paciente. Se hace más responsable del mismo. Pero claro, tenemos que tomar en cuenta que el uso de cannabis ha sido, se ha ido desarrollando por siglos, ¿no? Por miles de años, y por lo tanto su uso, más que nada recreativo, pero también terapéutico, lo ha ido llevando adelante las sociedades desde hace muchísimo tiempo y por un corto periodo de tiempo, ahora ha sido por las políticas prohibicionistas que ha sido reducido su investigación y estudio. Pero esto tiene también una característica y es que los pacientes conocen que puede serles útil en determinadas situaciones clínicas, no tienen una percepción del riesgo real que pueda tener, este, más allá de el bajo perfil de dependencia por las características farmacocinéticas, sobre todo, que tiene el cannabis, este, pero
el conocimiento popular tiene que ir también cotejado, contrastado, con evidencias científicas para poder llegar a, a determinar el real valor o el lugar en la terapéutica que puede tener este u otro medicamento, ¿verdad? Este, lo mismo está pasando, no quiero estar mencionando otros ejemplos, pero es bastante famoso en este momento los medicamentos milagrosos, entre comillas, para el tratamiento de la obesidad, ¿verdad? Y son también los pacientes los que están pidiendo que se les dé o que se les administre, y el médico en este caso, a pesar de que está independiente de estos temas del cannabis, pero también debe tener cuidado en cómo interpreta esa necesidad, en este caso, este, a veces creada. Pero entonces es más que nada una solicitud de auxilio por el sufrimiento y porque muchas veces los medicamentos convencionales no ofrecen la eficacia y ellos ven muchas veces los riesgos, los efectos adversos y quieren mitigarlo porque sobre todo en el caso del dolor crónico es ya prácticamente se convierte en una enfermedad con la que tiene que paliar y vivir el paciente, y entonces busca su posible alivio. Pero bueno, eso. Bueno, aprovechando que mencionó el tema del dolor crónico en el estudio que publicaron también justamente en el año 2025, se menciona que el dolor crónico es una de las principales causas e indicaciones más frecuentes, ¿verdad? Seguidas de enfermedades neurodegenerativas, enfermedades oncológicas. ¿Qué nos dice las evidencias o qué nos dicen las evidencias científicas hasta hoy en día respecto al tratamiento del dolor crónico? Es decir, ¿hasta dónde llega la certeza? Bueno, para el dolor crónico, sobre todo el dolor neuropático, pero en general el dolor crónico, para no entrar en diferentes clasificaciones, ha mostrado ser eh, eficaz. Cada vez más existe evidencia científica al respecto, y que muestra, primero, que es superior en los ensayos clínicos al placebo, que generalmente permite una calidad de vida diferente a cuando se usan otro tipo de analgésicos. Y no quisiera entrar demasiado en los mecanismos o cualquier cosa podemos profundizar al respecto, pero sobre todo permite que el paciente se sienta confortable, con menor dolor y sobre todo reducir o eliminar la necesidad del uso de medicamentos de tipo opiáceos, o analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, ya que el perfil de seguridad es muy diferente, aunque también hay que explicar que el uso cuando hablamos de cannabis medicinal, hay diferentes preparados. Están los preparados de full spectrum, están los estudios hechos con CBD principalmente, con bajo contenido THC o con distintas ratios de relación entre uno y otro. Lo que más evidencia hay científica es con respecto al beneficio del CBD, que además transita por una cantidad de mecanismos de acción eh, que involucran más allá del sistema cannabinoide. Entonces, la evidencia es sólida, pensando además que el tema del dolor crónico tiene un componente subjetivo importante, pero es muy, muy bien tolerado y aceptado por la sociedad, por los pacientes, cuando comienzan a ver que si bien no es un analgésico potente, alivia y, como decía, permite que el paciente no esté atado
al uso de otros medicamentos con un perfil de seguridad mucho más peligroso. Ok, ok. Entonces, para dolor crónico se recomienda indicar, basándonos en todo esto. Incluso lo que hemos visto, lo que estamos pensando es que incluso dado ese perfil que tiene, es sería conveniente el estudio de la ubicación. En el Congreso vamos a hablar un poco del tema del dolor, de la ubicación del cannabis en el tratamiento del dolor por parte de alguna mesa con un colega argentino, Marcelo Muriante, que ha trabajado mucho en el tema del dolor. Y vamos a discutir un poco cuál sería el lugar que tiene, ya que muchas veces se le utiliza como último escalón, como última opción, y probablemente en base a lo que vamos a discutir en el Congreso, este, deba ser considerado en etapas anteriores, más próximas, este, al, al uso de otros analgésicos. O sea que ese va a ser un punto importante para discutir y para ponernos a debatir la semana que viene en el congreso que estamos tratando de organizar en este momento. Sí, mencionó también, y recuerdo que cuando participé por primera vez del Congreso Uruguayo, se habló mucho de derivados de cannabis, específicamente de aceites artesanales o preparados no industriales. Es un fenómeno significativo también este tipo de productos en Uruguay y de parte de ustedes, ¿qué particularidades plantea, digamos? Más todavía desde el punto de vista clínico. Este, los, los aceites, lo que recomendamos siempre es que el uso de aceite esté garantizado este, por los controles de calidad exigidos por el ministerio. Los controles de calidad del cannabis permiten, por un lado, eh, conocer de qué tipo de principio activo estamos hablando, de qué concentraciones de CBD o THC tienen, o de terpenos, este, y flavonoides en el caso de los extractos, ¿verdad? Y sobre todo la importancia de los controles de calidad, que no sé cómo hacen allá en Paraguay, pero se exige acá que estén libres de contaminantes, de metales pesados, de pesticidas, en fin, para asegurar este tipo eh, de calidad farmacéutica, que es a lo que apuntamos. Hay como en todas partes del mundo, uso de aceites artesanales con diferentes controles a los que nosotros estamos trabajando y luchando para que los controles sean siempre exhaustivos, eh, porque em, no es, no es adecuado administrar o usar un producto que no conozcamos qué características tiene. Y en este sentido, con el programa del Ministerio de Salud Pública, se están haciendo importantes avances para que los aceites de uso en nuestro país estén todos certificados con calidad adecuada. Eh, También existe la posibilidad en nuestro país no solamente de esto, sino de este, prescripciones que todavía están en estudio, pero que en farmacias, para que este, el médico pudiera entregar la receta y enviar qué concentraciones quiere del producto. Eh, Creo que eso está muy desarrollado en Perú. En nuestro país todavía falta un trecho para la habilitación en farmacias de eso. En la farmacia está habilitado el uso del CBD, o calidad farmacéutica, a diferentes concentraciones, y con los usos que hoy estaba comentando. No sé allá en Paraguay cómo se encuentra ahora este, la legislación y los preparados que utilizan.
Sí, sí, justamente vamos a ampliar y actualizar de manera importante el tema de la legislación paraguaya en el Congreso la semana que viene. De hecho, que este podcast se dedica justamente también a educar y actualizar sobre temas regulatorios del cannabis en Paraguay. Así que a todos los que están escuchando este episodio, ya les dejamos también la invitación para que se inscriban al Congreso y puedan escuchar la disertación sobre lo que hay en Paraguay. Bueno, antes de pasar a otro tema. Desde su lugar, doctor, y respecto a la farmacovigilancia, ¿cuáles son los efectos adversos o los riesgos que más le preocupa en la práctica actual con cannabis medicinal? Eh, en esto, eh, generalmente los trabajos y eh, que han estado mostrando eh, el uso de cannabis medicinal en relación a sus efectos adversos, una cosa es cuando hablamos del CBD, cuyos reacciones adversas han sido descritas, pero menores desde el punto de vista gastrointestinal, un poco de sedación, eh, algunos diarrea, otros la boca seca por algún efecto anticolinérgico, pero el uso ha mostrado que son muy bien tolerados y no han aparecido problemas importantes vinculados al riesgo. Lo que ha habido, sobre todo em, en las distintas publicaciones, es con el uso de THC, es decir, en preparados que, si bien no son de uso medicinal, a veces, y ahí está lo que comentábamos hoy hace un rato, la sociedad muchas veces hace uso de ellos y la concentración de THC puede ser de riesgo, y eso es lo importante para que conozca al profesional, en algunas poblaciones, sobre todo de pacientes con arritmias, con cardiopatía isquémica y sobre todo este, eh, que le comente al médico sobre el uso de otros medicamentos. Yo más que nada, más que efectos adversos propios del cannabis medicinal, yo enfatizaría en el uso crónico eh, las interacciones medicamentosas, es decir, eh, debe conocerse bien qué medicamentos está tomando el paciente para poder adaptar, especialmente con algunos medicamentos. El CBD, que es el principal, decía cannabis de uso medicinal, tiene una metabolización a nivel hepático muy intensa y puede interferir con otros medicamentos. Por ejemplo, el caso de anticoagulantes o de estos fármacos. Por lo tanto, el riesgo, más que nada, se debería más que nada al, a las interacciones medicamentosas, que debe conocerlo el profesional, esto también vamos a comentar en el congreso, y en algunos pacientes como cardiópatas cuando se desconoce, de ahí la importancia de los controles de calidad, el porcentaje de uso de THC, más que nada. Pero después ha mostrado una gran tolerabilidad y un escaso abandono en el uso, por lo menos hasta donde hemos estado estudiando. Bueno, esa información que compartió es bastante importante y yo creo muy útil para los médicos y pacientes que están escuchando el episodio y creo que sería bueno justamente que puedan participar de este congreso para ampliar y actualizarse respecto a eso. Les comento también que desde diciembre del año 2025 en Paraguay existe un plan piloto para cannabis medicinal que justamente incluye el tema de la farmacovigilancia como un pilar, digamos, fundamental. Bueno, Karina, desde el 2022 hasta hoy ya llegamos a la quinta edición del Congreso. ¿Cómo fue creciendo este evento? ¿Creció la participación de médicos? ¿Hay más apertura en la comunidad médica? ¿Cuál es el perfil del público? Sí, es un congreso que es para médicos y personal de la salud, ¿no? Ahora la enfermería también está tomando parte, porque bueno, estamos haciendo cultura, esa es la realidad. Hay que dar a conocer lo que es el cannabis medicinal y dar a conocer la realidad. Y durante todos estos 5 años se ha ido por ese camino. Cada vez
tenemos más interacciones, cada vez tenemos más disertantes. Fíjate que en esta oportunidad tenemos más de 20 disertantes que van a estar en el Congreso, y es como que estamos haciendo una apertura y estamos contribuyendo a lo que es la difusión en general del cannabis medicinal. En este congreso se van a tocar un montón de temas que nosotros sabemos que muchas veces el médico se está preguntando, bueno, pero ¿y para esto sirve, para aquello no? ¿Se ha utilizado para esto? ¿Se utiliza para tal otra cosa? Y, y sabemos que muchas veces va el paciente, como bien lo decían hoy ustedes, es diferente porque el paciente ya sabe del medicamento y es al revés, va a preguntarle al médico, ¿no? Y esto y lo otro yo lo puedo usar, me podrá solucionar. El tema es que, bueno, el médico debe estar preparado para eso. Por eso entonces ya que hemos logrado mantener durante 5 años el Congreso. Y por otro lado, va a ser nuestra sexta edición este año, que invito a los profesionales paraguayos, porque el curso, perdón, que nosotros damos, que dirige el profesor Tamoyunas, es online, o sea que perfectamente lo pueden hacer. Vamos a estar comenzando el curso aproximadamente los últimos días de abril. El curso es una vez por semana en formato online y tiene un montón de docentes, un cuerpo docente que se constituye por médicos, químicos, entre otros, químicos farmacéuticos, ¿no? Volviendo al tema del Congreso, ¿cuál es la propuesta central de esta edición? ¿Qué temas o debates van a estar en un punto principal, digamos, en esta quinta edición? Se van a encarar un montón de temas. Me gustaría enumerarles muy por arriba, por lo menos algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, cannabis y neuroinflamación, adicción y cannabis, el lugar del cannabis en el tratamiento del dolor, el cannabis y la incidencia en el adulto mayor también, los antipsicóticos y el cannabis. Va a haber también mesas de discusión y de intercambio. O sea que va a ser realmente muy, muy variado y muy enriquecedor el programa que tenemos este año en el Congreso. También van a estar mesas sobre regulación, sobre enfermedades neurodegenerativas, algunos resultados de estudios sobre el potencial terapéutico en enfermedades neurodegenerativas, este, en imágenes también, es decir, algunos aspectos vinculados a imágenes por resonancia magnética nuclear y centellogramas del uso de cannabis, como se ve ya en distintas cortes cerebrales, que es diferente a lo que se observa en el uso recreativo, eh, también vinculado a los mecanismos de acción más allá del sistema endocannabinoide, y lo que tiene que ver con eh, algo también nuevo, que es la relación de cannabis con el sistema endocrino, por el aparato reproductor y el metabolismo intermediario. O sea que recordemos que uno de los primeros medicamentos antiobesidad, después hubo algunos problemas vinculados a algún efecto adverso, pero fue un bloqueante de los receptores cannabinoides al ritmo de la mano. Eh, Hay una mesa muy importante que es discutiendo las evidencias, otra cosa que es muy interesante, porque hay evidencia, eso es lo más interesante, importante, ¿no? El potencial terapéutico del CBD en el desorden del abuso de sustancias también. Son aproximadamente unas 20 conferencias entre conferencias individuales y mesas de discusión. Bueno, con todo lo que compartieron, creo que esta edición va a estar imperdible, bastante completa, bastante cargada de expertos, según lo que están comentando y compartiendo con nosotros. Y hablando de expertos, ¿quiénes serán algunos de los referentes presentes? En la grilla que ya están en las redes sociales de la revista justamente Opción Médica, se puede ver que también estarán profesionales internacionales, además de los uruguayos. Hay médicos argentinos que están trabajando en el tema, que son referentes en el tratamiento del dolor, sobre todo, y de paliativos.
ya que el tema de los paliativos también va a estar arriba de la mesa. La realidad de Perú, bueno, contamos con la presencia de Paraguay. De acá incluso hemos podido lograr que tanto del programa de cannabis medicinal del Ministerio de Salud Pública, la directora va a estar presente, mostrando un poco hacia dónde vamos y qué es lo que se ha ido logrando, del Instituto de Regulación del Cannabis también, y de la Junta Nacional de Drogas, que pensamos discutir el tema de la armonización en la regulación del uso de cannabis medicinal, más allá de participación de investigadores de la Universidad de la República, del Instituto Clemente Estable, que son institutos de investigación, principalmente neurodegenerativas, este, y luego clínicos que están trabajando desde hace mucho tiempo, como la doctora Galcerano, como la doctora Leticia Cugnetti, en lo que tiene que ver con el riesgo cardiovascular, este, y la doctora Fernanda Cuitiño, que justamente va a hablar sobre los, lo que tiene que ver con el uso de los cuidados paliativos del cannabis. O sea que pensamos que va a cubrir una gran cantidad de temáticas de actualidad que nos van a permitir acercarnos realmente a posicionar este medicamento o estos medicamentos en la práctica habitual. La idea es que hay una mesa incluso con enfermería, ya que ellos muchas veces son los que están manejando el uso del mismo, más allá de la prescripción que es médica, pero que tiene que conocer también la forma de administrar y las reacciones que pueda haber por parte del paciente. Pero la idea es que sea también ameno, que permita una discusión con el público, como hemos tratado de ir haciéndolo en estas, En las ediciones anteriores. exacto, que no sea solo veída por parte del conferencista, sino que permita la discusión y la participación del público, sea presencial o online, como seguramente van a estar muchos de los compañeros paraguayos que seguramente que estamos invitados, vamos a encontrar. Sí, yo creo que sí. Como les mencioné, con estas nuevas normativas nacionales se está fomentando la formación de médicos especialistas en todo lo que respecta al uso de cannabis medicinal. Entonces, eventos como estos en países de la región es muy importante. Más todavía viniendo de un país con tanta experiencia como Uruguay, tanto con investigadores o investigaciones y también con todo lo que conllevan los ensayos clínicos que ustedes ya pasaron y están generando esa información. Así que de mi parte, para los compatriotas médicos, muy recomendado este evento. Con la facilidad Quiero que tienen de poder hacer, de poder seguir el congreso en forma online, ¿no? Lo mismo que el curso. totalmente, hay que aprovechar el tema de las facilidades tecnológicas como la conexión a Internet para acceder a este tipo de capacitaciones que muchas veces en nuestro idioma mismo son escasas. Ahora, una pregunta que quiero hacerles también, quizás un poco más personal. Sabiendo que en Uruguay ya tienen más de 10 años de experiencia con el tema de cannabis medicinal, cannabis recreativo, industrial, en general, ¿qué es lo que más les sorprende de cómo evolucionó este campo y qué creen que todavía les falta ver ahí desde Uruguay? Lo que más, Y lo que más me sorprende, lo digo, sí, después Gustavo puede dar, obviamente, a mí lo que más me sorprende es el interés que se está generando en el público, en el paciente. Es realmente es cada vez más hay cada vez más interés. Y bueno, y eso deja también en evidencia de que no, de que hay todo un campo para desarrollar en cuanto a esto, y que recién estamos comenzando con la investigación en el cannabis medicinal. Hay, como hoy decía Gustavo, el paciente va a pedirlo, es diferente. ¿Dónde viste que un paciente vaya a pedirte otra cosa, otro producto? No existe eso. Hay todo un interés general y por lo que nosotros notamos, cada vez es mayor. Porque al ser organizadores de congresos,
también muchas veces después tenemos, bueno, llamado de gente, si bien este congreso es para médicos, muchas veces la gente en común quiere ir porque lo ve como una posibilidad de mejoría cierta a lo que está padeciendo, lo que está pasando. Por mi lado es un poco eso lo que veo, ¿no? No sé, pero bueno, obviamente yo no soy médico, yo veo lo que veo en el público. No sé, Gustavo, ¿qué opina con respecto a esto? Sí, sí, es cierto, comparto estos comentarios que estamos comentando. Lo que, sin embargo, otra cosa que, que me ha llamado la atención en estos años es que ha crecido mucho el uso de cannabis este, recreativo, el uso de cannabis de uso adulto, que no se prefiere a veces decir, y en relación a lo que es el cannabis medicinal, queda todo un mundo para hacer, queda mucho para hacer. Sí, Se ha desarrollado mucho más y eso de alguna manera preocupa porque se ha desarrollado más distintas preparados, acá se venden en farmacias, previo registro a mayores de 18 años, preparados de cannabis con diferentes concentraciones de THC para uso recreativo, que van entre 9% a 20% este, de THC. Y, y más que nada hay una baja percepción de riesgo y un mayor uso por parte de la población. Y más allá de lo que decía Karina, de que están interesados en lo medicinal, se ha avanzado poco todavía desde el punto de vista institucional el canal medicinal, que es lo que le queremos dar cada vez más fuerza y esperemos que con este gobierno, con el cual hemos estado con muchas reuniones y expectativas, podamos avanzar en cuanto a ubicar el cannabis en el listado de medicamentos, en el formulario terapéutico de medicamentos, en las guías y promover la investigación. Ahora, por ejemplo, desde hace un año más o menos, se formó una red universitaria de, en donde se van indexando todos los distintos grupos que están trabajando tanto a nivel básico, experimental, como a nivel clínico, y eso va a potenciar sobre todo el hecho de conocer lo que estamos haciendo en distintos lugares. Pero lo que sorprende un poco es que la evidencia se va acumulando, el uso recreativo sobrepasa todavía mucho el uso médico, sí, claro. que queda mucho para hacer, para invertir en ese caso. Es muy interesante tener ese punto de vista de ambos, como dije, con toda la experiencia que ya tienen desde el 2013 en Uruguay con el cannabis, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hace una persona que quiere participar de este evento? ¿Cómo se inscribe? ¿A quién le pueden escribir? Esto para los que quieran participar y ampliar de todo lo que estamos hablando en este episodio. Bueno, puede comunicarse directamente al teléfono más 598-982636, enviarnos un correo electrónico a opmedica@gmail.com, donde así inmediatamente le vamos a responder y se manda un link para ingresar al congreso, previo al congreso, antes nos comunicamos con la persona. Se puede pagar a través de PayPal o transferencia bancaria la inscripción al congreso. Tiene un costo aproximado de unos $50 para ponerlo en una moneda internacional, por decirlo de alguna manera. Unos $50, unos 2.000 pesos nuestros aproximadamente. Para el curso, nosotros en el congreso vamos a mencionar el curso, vamos a mencionar las vías de inscripción y demás. Vamos a dar un adelanto del contenido del programa que va a tener el curso, pero las vías son las mismas. Cualquiera de estas dos vías, pueden ponerse en contacto con nosotros, que los vamos a atender con mucho gusto. Y bueno, estamos con mucha expectativa desde allí, desde Paraguay. Porque además con esto de que cambió la reglamentación o tienen algo más concreto que se dio ya a finales del 2025, ya es un gran paso.
Totalmente. Por eso creo y estoy convencido que estarán presentes médicos paraguayos que accedan a esta capacitación. Además, a un costo bastante accesible para el nivel de los conferencistas y los temas que se van a tratar. Decime, Karina, ¿esas son las únicas vías o hay algún formulario de inscripción también? No, porque nos mandan un correo o se comunican por WhatsApp y nosotros le mandamos el formulario para completar. De todos modos, te puedo estar mandando un texto a la brevedad donde tiene ahí el formulario directo para que ya lo completen. Sí, incluso vamos a colocar el enlace al formulario en la descripción de este episodio y compartir con los miembros de nuestra comunidad para que desde ya mismo puedan completar y asegurar su participación porque los cupos son limitados. Te iba a hacer una pregunta, Jorge. Al final, ¿descubrieron ustedes si tienen autóctonos, si pueden o si van a cultivar cannabis o no? ¿Te acordás que estuvimos hablando? Y Era muy difícil. sí, te comento a vos, al doctor y a los oyentes para que conozcan la situación de las investigaciones científicas en Paraguay también. Existen muchos pasos y barreras burocráticas para poder realizar una investigación de manera libre, digamos, pero no hay avances todavía respecto a eso específicamente, pero hay un fuerte indicio apoyado por fuertes rumores de que supuestamente existe una variedad local propia, digamos. De igual manera, les comento que sí existen ya empresas que cultivan tanto para fines industriales, digamos, no medicinales, lo que se denomina cáñamo industrial, ¿verdad? Como la empresa WITS acá en Paraguay. Y de las 12 licenciatarias para la parte medicinal, solo una está cultivando según las informaciones oficiales, que en este caso sería la empresa Pharma Industries. Para Bueno, el es algo que me quedó de Excelente. alguna de nuestras charlas. Que yo decía que no Sí, puede sí, ser, a ver, con el clima que tiene, no puede ser que no haya. Pero bueno, en fin. como última pregunta y para ir cerrando, ¿qué mensaje le quieren dejar a alguien que está escuchando este episodio, ya sea en Paraguay o en otro país, que puede ser un paciente que busque información, que puede ser un médico que tiene dudas, desde la prescripción hasta lo más específico, o quizás un profesional que simplemente quiere conectarse con la comunidad regional? Bueno, el mensaje es que en este congreso, si le interesa crecer en cannabis medicinal, este es el lugar para asistir. Aquí va a poder hablar con profesionales de la misma manera, en un lenguaje claro, técnico pero claro, va a poder quedarse con un montón de conclusiones, va a poder ver evidencia, porque la mayoría de nuestros disertantes trabajan hoy por hoy en cannabis medicinal y van a poder hablar con propiedad sobre el tema. Y después de que se van a tocar prácticamente todo, no digo todo porque todo es imposible, pero la mayoría de los temas que hoy por hoy pueden resultar de interés para el profesional o la persona se van a tocar en este congreso. Sí, yo creo que como mensaje, tanto para el paciente como para la sociedad y el médico en particular, este, tenemos que aprender a usar de esta herramienta terapéutica. El cannabis es una opción terapéutica más que interactúa con una serie de sistemas en nuestro organismo que nos permite, sobre todo, reducir, contrarrestar el estrés, dolor, ansiedad, depresión, enfermedades inflamatorias, autoinmunes. Y en la medida que lo usemos, en la medida que aprendamos de su uso, y siempre digo de sus beneficios y de sus riesgos, es que va a surgir el verdadero lugar en la terapéutica. No es mágico, no es una, una medicación milagrosa como no lo es ningún medicamento, pero de su uso racional creo que vamos a salir beneficiados y confortados en cuanto a la mejoría en la calidad de vida, especialmente de nuestra población. Así que animo a los médicos a su formación, a em, no cesar en cuanto a su estudio, que eso que decíamos hace 10, 15 años, que falta evidencia, eso ya no es así. Ya hay evidencia, ya hay muchos estados, muchos países
que lo vienen desarrollando y aprobando, y por lo tanto, eh, me parece que es un deber en este momento poder conocer el impacto que puede tener el cannabis, y para eso están las formaciones que estamos haciendo y que hay por distintos lugares, y creo que hay que sacarle el estigma de droga, porque no tiene nada que ver con la droga, sino con el manejo de mecanismos homeostáticos endógenos eh, curativos, como los tenemos dentro de nuestro organismo. Jorge, un detalle que me quedó, me preguntaste por el certificado. Sí. El certificado para todos los que asistan online se emite en forma online también. O sea, una vez que termina, que culmina el congreso, se les envía a todos los participantes que obviamente permanecieron durante los 2 días en el congreso. Bueno, y antes de despedirnos oficialmente, quisiera hacer mención de la revista Opción Médica nuevamente, donde los profesionales pueden acceder a información sobre este tipo de congresos y otro tipo de información que, bueno, me gustaría más que puedas dar detalles vos, Karina, que sos la representante de esta revista tan importante. Sí, exactamente. Bueno, Opción Médica hace 17 años que se dedica a difundir a todos los sectores vinculados al área de la salud. En varias oportunidades tenemos contenido de cannabis medicinal. Tiene 2 versiones la revista, una impresa y una digital. La versión digital, se puede enviar a todos los que estén interesados también. La pueden solicitar y se la vamos a estar enviando cada una de las ediciones sin cargo alguno. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Karina Bertis, doctor Tamusionas, por su tiempo, por compartir con nosotros toda esta experiencia y la invitación que nos están haciendo también para el Congreso Uruguayo de Cannabis Medicinal. Ok, Muchas gracias a ti, Jorge. muchas gracias. Saludos.